Muy buenos días, Serrano, ¿cómo andas? Muchas gracias por llamar. Bueno, Serrano, mira, el movimiento como evaluación de este primer año y tomando como referencia el discurso del presidente, está claro que hay que dividir este comienzo de gobierno en dos áreas o en dos grandes temas. Uno, vinculado a todo lo que es la pandemia, la gestión de la pandemia desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de atención en las urgencias sociales. Creo que el discurso del presidente tuvo un 80-90% dedicado a eso, y obviamente que la evaluación, y así lo indica además todas las encuestas, la evaluación de esa área es más que positiva. Uruguay sigue, más allá de que ahora estamos un poco pasados en la cantidad de casos diarios, sigue con muy buenos números a nivel mundial. Bueno, y ahora arrancando la vacunación, las expectativas en ese tema son muy buenas. Por lo tanto, ahí sí ha habido una atención muy fuerte en la salud, una atención creo que en la medida de lo posible y de las condiciones en las que está el país, en lo social, tratando de que nadie se caiga. Obviamente que siempre es insuficiente, y después, bueno, todo un área de lo que ha sido, creo, la gran expectativa de todos los sectores generadores de riqueza, generadores de empleo, que es los cambios estructurales. Ahí, tanto la ley de urgente consideración como la ley de presupuesto, que son los dos grandes pilares en lo que se va para el quinquenio, resultaron un poco cortos, ¿no? De cambios estructurales de fondo vemos poco. En cuanto a la competitividad, no viene cambiando nada. Los problemas de competitividad siguen, nosotros lo venimos diciendo hace tiempo, y bueno, ahora han saltado gremiales, han aparecido otras organizaciones empresariales a hablar de la falta de competitividad. La esperanza está en que a partir de ahora, porque en realidad el presupuesto nuevo empieza este año, todo el 2020 se trabajó con el presupuesto anterior, es ver a ver cuáles van a ser los cambios de fondo que permitan mejorar los problemas estructurales que tiene el país, de costo de Estado, tarifas altas, combustibles caros. Por ahora en esa área hay más, podríamos ponerle el adjetivo de expectativa. Por ahora es un debe. ¿Una omisión? No sé si omisión. A ver, es un debe. La realidad es que en la ley de urgente consideración los socios de la coalición definieron no desmonopolizar los combustibles. Eso fue un golpe, creo que para todos los que esperábamos un cambio importante en esa área. La verdad que las expectativas de que eso mejore en el quinquenio para nosotros es baja, porque en realidad, como siempre lo dijimos, no solo hay que desmonopolizar, sino que hay que cambiar la paramétrica. Mientras tengamos un subsidio de 3,50 pesos metido dentro del gasoil, para financiar las empresas que se dedican al transporte de pasajeros urbanos, y es muy difícil tener un combustible competitivo a nivel regional. Mientras las naftas tengan un impuesto regresivo como es el IMESI, que ajusta todos los años, no importa lo que valga a producir la nafta, y es muy difícil que la nafta baje. Entonces, acá hay que pensar en la paramétrica, hay que pensar en cómo desde los propios costos se va a bajar el combustible. Ni que hablar de el aumento que hay de oficinas, estructuras, fortalecimiento de organismos, ¿no? Un ministerio, 13 direcciones de género que nadie sabe muy bien para qué las crearon, más allá de para seguir el discurso, un discurso que existe, que bueno, hoy sacamos una placa mostrando que no tiene mucho sustento, porque el propio Estado contrata más mujeres que hombres. Entonces la desigualdad a la hora del acceso al empleo público es al revés. Los hombres tienen menos acceso al trabajo público que las mujeres. Entonces hay un montón de gastos de estructura que se están aumentando
y que, bueno, veremos cómo impacta a nivel de presupuesto. La proyección en el quinquenio es que el presupuesto va a aumentar. Ustedes que patearon el tablero, ¿verdad? Cuando salieron en aquel enero de durazno de sol ardiente. Patearon las estructuras. ¿Ustedes en el movimiento tienen opinión formada? ¿Ustedes creen que lo que pasa es que la gente en el fragor de la lucha política por lograr ventajas en los votos, en su propia transformación, en su furor político, promete cosas de las que no va a cumplir y sabe que no va a cumplir? ¿O pasa lo otro? Prometen y cuando llegan, la telaraña de la burocracia los somete a que vayan dejando por el camino las promesas que hicieron? ¿Ustedes creen que no hay espíritu de transformación o creen que todo está dicho por pasar, por salir del paso, por lograr una buena votación? A ver, creo que en lo que hace a la reforma del Estado, que en definitiva, reforma del Estado y descentralización son los dos temas fundamentales para poder cambiar este país, son dos temas que no se tocan mucho en campaña. Hagamos memoria de lo que fue de lo que fueron las campañas políticas y nadie hablaba profundamente de esto, se tocaba al pasar. Y nosotros creo que lo dijimos en enero del 2020, antes o en febrero, antes de que asumiera el gobierno. Si acá se llenan todos los cargos de entrada, después no hay reforma posible, porque todos los cargos políticos que son destinados a distintos organismos del Estado, después nadie le va a decir a un político que está de director de algún lado, bueno, a partir de ahora te quedaste sin trabajo porque esa dirección no existe más. Entonces las reformas de los organigramas, el achique de direcciones innecesarias, todo eso tiene que estar pensado antes de asumir, porque después que alguien se encalacra ahí en el sillón, nadie lo va a sacar, porque tiene un costo político para el propio partido de gobierno. Entonces las presiones por después cumplir con aquellos que trabajaron en campaña, las presiones por la distribución de los cargos de acuerdo a cómo fueron las fuerzas electorales, hacen que después ese tema vaya quedando por delante. Pero son los dos temas que hay que atacar en este país: la competitividad y el costo del Estado. Se atacan achicando el Estado, y para eso hay que hacer campañas políticas sin prometer cargos. Hay que hacer campañas políticas prometiendo esto: más competitividad para más trabajo. Y es la única salida que tenemos. Miremos el propio discurso del presidente. Realmente el dato de inversiones proyectadas es muy interesante. Ahora, la cantidad de puestos de trabajo que esas inversiones tienen pensadas está lejísimo de poder tapar el agujero que tenemos. Del 2014 hasta ahora, incluido la pandemia, se han perdido 100.000 puestos de trabajo. Y con las inversiones planificadas y que esperemos que se ejecuten, están hablando de menos de 5.000 puestos de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que se necesita acá para poder generar esa fuente laboral? Se necesita que las propias empresas uruguayas tengan la capacidad de contratar gente. Y esa única forma es siendo competitivos, y no hay otra vuelta. Todo lo otro nos irá mejorando números, nos irá mejorando datos, pero la urgencia laboral es solamente dando competitividad a las empresas uruguayas. Marcelo, muchas gracias por tu aporte. Fue un gusto como siempre. Un abrazo. No, por favor. Muchísimas gracias a ti, Serrano, me quedo a las órdenes.